Es curioso cómo, a veces, las historias más grandes comienzan en los lugares más silenciosos. Y quizá nadie te diga esto, pero existe un tipo de dolor que solo quien lo vivió puede entender, ese que escondes tan bien que el mundo realmente cree que todo está bien. La verdad es que mucha gente vive así, sonriendo por fuera, derrumbándose por dentro, deseando que nadie note nada. Y eso fue exactamente lo que estaba pasando en aquella casa, donde convivían un millonario rígido, una madre trabajadora y una niña que creció demasiado rápido. 3 vidas completamente distintas, bajo el mismo techo, pero viviendo en mundos tan lejanos que casi no se tocaban. Hoy vas a notar algo interesante, no es la falta de dinero lo que más hiere, es la falta de mirada. Y cuando un millonario, rodeado de lujo y rutina, finalmente vio a la niña despierta a las 3 de la madrugada, algo se rompió dentro de él, y algo se rompió dentro de ella también. Porque existe un paradoja que nadie quiere admitir, quien lo tiene todo a veces no ve nada, y quien tiene casi nada ve el mundo de formas que nadie más ve. Y antes de que pienses que esta es solo otra historia triste, déjame contarte un secreto rápido, cuando la verdad sale a la luz, la vida cambia. Para ella. Para la madre. Y para él también. Y por eso te digo, quizá te veas en partes de esta historia, incluso si al principio no lo notas. Porque ¿quién no ha cargado un peso en silencio? ¿Quién no ha sentido vergüenza de pedir ayuda? ¿Quién no ha deseado, en lo más profundo, que alguien lo mire y diga, te entiendo? Hoy te voy a llevar por un recorrido que comienza en el silencio y termina en la transformación. Quizá descubras que algunas de las respuestas que buscaste durante años estaban escondidas en historias como esta. Y quizá, solo quizá, te des cuenta de que aquello que un día te dolió, también puede sanar a alguien mañana. Así que respira, abre el corazón y ven conmigo. Porque lo que estaba ocurriendo en aquella casa va a tocar lugares que jamás imaginaste. Siempre había notado que el silencio de las personas decía más que cualquier palabra que saliera de sus labios. Y es curioso cómo, muchas veces, quienes más sufren son justamente los que menos ruido hacen. La niña de aquella casa era exactamente así, un pequeño universo de dolores guardados en secreto, como si tuviera miedo de incomodar a alguien con lo que sentía. Es impresionante cuántas personas crecen creyendo que deben tragarse el llanto para no cargar el ambiente. Parece simple, pero vivir así es como caminar con zapatos llenos de piedras que nadie más ve. Él, con toda su fortuna, jamás imaginó que alguien tan joven pudiera cargar tanto. Y lo más irónico es que, incluso rodeado de lujo, no tenía idea del tamaño de aquel silencio. La verdad es que todos allí cargaban sus propias heridas, pero las de ella sangraban de forma invisible. Y lo invisible, muchas veces, duele más que cualquier marca aparente. Y, claro, él aún no tenía idea de lo que descubriría, muchas personas viven exactamente así, escondiendo tormentas internas detrás de una sonrisa ensayada. Y cuando prestas atención, percibes el coraje silencioso de quienes evitan preocupar a los demás. Es como si creyeran que el amor se mide por cuánto pueden soportar calladas. Lo más triste es que eso se acumula día tras día, como una mochila llena de piedras. Una mochila pesada que cargan fingiendo ligereza para no llamar la atención. Él nunca fue perceptivo en ese sentido. Siempre estaba ocupado con contratos, reuniones y números, olvidando leer lo que no está escrito en ninguna parte. Y sin darse cuenta, vivía rodeado de historias que jamás escuchó. La historia de aquella niña, en especial, sería la que atravesaría su corazón de una forma para la cual no estaba preparado. Y ese descubrimiento, claro, aún estaba por llegar, hay heridas que solo quien las siente puede dimensionar. Desde fuera, uno solo ve una rutina normal, la madre trabajando, la niña estudiando, la casa funcionando. Pero nadie imagina lo que ocurre detrás de escena de esas pequeñas rutinas. Muchas veces, la persona que más ayuda es la que más se esconde. La niña no decía nada. Guardaba lágrimas, preocupaciones, miedos, todo cerrado dentro de sí como si le estuviera prohibido mostrar debilidad. Y eso es como cargar demasiados secretos dentro de un pecho demasiado pequeño. Él, que siempre creyó que los problemas se resolvían con dinero, empezó a entender que existen dolores que ningún billete puede tocar.
Esa percepción sería un antes y un después, no solo en su vida, sino en su forma de ver el mundo. Y cuanto más la observaba, más percibía señales que antes ignoraba, como si el silencio de ella empezara a hablar. Había visto empleados esconder problemas para mantener el trabajo. Pero nunca imaginó a una niña haciendo lo mismo. Y eso le recordó un episodio antiguo, cuando él mismo, siendo joven, escondía sus inseguridades para no parecer débil ante su padre. La verdad es que esto pasa mucho más de lo que imaginamos, gente pequeña cargando responsabilidades enormes. Empezó a entender que el silencio de ella no era solo timidez, era miedo. Miedo de ser una molestia, miedo de ser reemplazada, miedo de convertirse en un problema. Y cuando alguien vive así, cada paso es cuidadoso, cada palabra medida, cada gesto calculado. La niña aprendió temprano a sobrevivir en silencio, como si el mundo entero fuera un lugar donde debía caminar de puntillas. Y eso, por supuesto, despertó en él una incomodidad que aún no sabía explicar. Cuando finalmente conectó los puntos, entendió que aquella niña representaba a mucha gente que crece creyendo que debe ser fuerte todo el tiempo. Hay una regla no dicha: no llores, no te quejes, no muestres que duele. Pero nadie enseña que eso tiene un precio emocional altísimo. Ella parecía cargar el peso de toda una vida, aun siendo tan joven. Era como si el silencio fuera su única forma de protegerse de un mundo que todavía no comprendía del todo. Y él, acostumbrado a ver todo desde el prisma de la eficiencia, empezó a percibir que allí había algo mucho más profundo. El silencio de ella escondía heridas que, poco a poco, empezarían a revelarse ante él. Y es justamente ahí donde surge una pregunta inevitable sobre lo que ocurría cuando todos dormían. Toda la casa dormía en una paz casi teatral, de esas que parecen hechas a medida para quien nunca tuvo que preocuparse por nada. Pero mientras el silencio reinaba, una pequeña figura se movía por la cocina con pasos tan suaves que apenas producían sonido. La niña lavaba cada plato como si cargara el mundo en las manos, como si aquel gesto simple formara parte de una misión secreta. Es curioso cómo algunos trabajos solo se notan cuando dejan de hacerse. La mayoría de las personas se despierta, toma su café calentito y nunca imagina quién estuvo despierto horas antes para dejar todo en su lugar. ¿Y cuántas veces la vida no funciona igual? Solo valoramos cuando falta. Él mismo, dueño de todo allí, nunca había parado para pensar en eso. Pero aquella madrugada, por primera vez, vio algo que cambiaría su comprensión de la rutina que creía dominar. Y ese camino recién empezaba. Existen rutinas tan discretas que se vuelven invisibles. La niña parecía haber aprendido eso desde temprano. Caminaba por la casa como quien intenta ocupar el menor espacio posible, como si cada paso necesitara permiso para existir. Mientras fregaba ollas, acomodaba cubiertos y secaba vasos, sus ojos revelaban el cansancio acumulado. Y aún así, había en ella una determinación silenciosa, casi terca. Muchas personas también viven así, hacen mucho, reciben poco y aún sienten que nunca es suficiente. Y lo peor es que, aunque nadie lo reconozca, siguen adelante. Él, al observarla, entendió que detrás de una rutina simple puede esconderse una historia de sacrificio que casi nadie imagina. Y eso despertó en él una llama incómoda, algo entre culpa y curiosidad. Se sorprendió al notar que la niña sabía exactamente dónde iba cada cosa, como si la cocina hubiera sido diseñada por ella. Era impresionante la precisión de sus movimientos: abrir y cerrar la llave del agua, cambiar los paños, acomodar la estufa, apilar los platos sin hacer ruido. Todo ese cuidado, casi coreografiado, mostraba que no era algo ocasional, era hábito. Y hábitos así no nacen de la nada. Nacen de la necesidad. De la urgencia. Del miedo a fallar. Él recordó una época en la que también tenía que hacer más de lo que parecía para demostrar que merecía estar donde estaba. Pero, a diferencia de ella, él tuvo oportunidades que ella jamás soñó. Y darse cuenta de eso encendió en él una reflexión profunda sobre cuántas historias similares existen escondidas bajo la alfombra de las rutinas comunes. Y claro, esa pregunta insistente empezó a resonar en su mente: ¿cuántas veces has hecho algo que nadie vio, y aún así seguiste haciéndolo? Eso es lo que define la fuerza invisible de las personas. La niña era el retrato vivo de esa fuerza.
Era como si cumpliera una tarea sagrada, incluso sin recibir reconocimiento. Y cuando él comenzó a notar los detalles, cada gesto suyo parecía un grito silencioso pidiendo ser entendido. En el fondo, su rutina de madrugada era el reflejo de un mundo entero que intentaba sostener sola, la casa, la madre, la escuela, los miedos. Y él comenzó a entender que hay personas que, desde pequeñas, aprenden que deben hacer mucho para recibir casi nada. Eso lo impactó de un modo inesperado, como si viera su propia vida reflejada en un espejo al revés. Y entonces algo aún más profundo llamó su atención, fue entonces cuando comprendió que la niña no solo estaba lavando platos, estaba intentando mantener en pie toda su vida. Cada plato enjuagado parecía decir silenciosamente, necesito continuar. Y eso es algo que cualquier persona ha sentido alguna vez. En el trabajo, en la familia, en los estudios, esa sensación de que si te detienes, todo se desmorona. Él vio, frente a sus ojos, la representación más pura del esfuerzo que nadie ve. Y ese reconocimiento involuntario despertó en él el deseo de entender más, de descubrir qué había detrás de aquellas madrugadas. Porque nadie, absolutamente nadie, hace ese tipo de sacrificio sin un motivo mucho más grande de lo que parece. Y ese motivo empezaría a revelarse cuando el miedo entrara en escena. El miedo, cuando se instala en el pecho de un niño, no toca la puerta, simplemente entra, ocupa espacio y empieza a decidir por él. La niña vivía en ese territorio todos los días. Escondía la verdad como quien protege un tesoro demasiado frágil para ser tocado. Y cuanto más intentaba disimular, más sus ojos la delataban. Él lo notó aquella madrugada, había algo allí que no era cansancio, no era sueño, no era obligación. Era miedo. Miedo real. Miedo de perder a su madre, miedo de que su madre perdiera el empleo, miedo de perder la única estabilidad que tenían. Y es cruel pensar que alguien tan joven ya haya aprendido el precio de perder antes incluso de aprender el placer de ganar. Ese tipo de miedo dobla a las personas por dentro, y él empezaba a sospechar que la rutina de ella era solo la punta de un iceberg doloroso que aún no había visto, él mismo ya había sentido ese miedo de niño. Recordó una vez en que casi perdieron la casa. Su madre escondía las cuentas atrasadas como quien esconde heridas para no preocupar al hijo. Y ese recuerdo volvió con fuerza. Era imposible no conectar los puntos, la niña hacía lo mismo, guardando su dolor como si tuviera que proteger el mundo entero con sus pequeñas manos. El miedo es así, te hace creer que necesitas resolver todo solo. Y muchas veces lo resuelves, pero te rompes en el proceso. La diferencia es que él creció y tuvo oportunidades. Ella, no, y esa injusticia emocional le apretó la garganta, un malestar que ya no cabía en el silencio. La sensación era clara, ella no estaba diciendo algo. Algo grande. Algo urgente. Y esa verdad parecía a punto de explotar, lo más doloroso es que su miedo no era irracional. Los niños que viven en hogares frágiles aprenden temprano que cualquier error puede costar todo. Y ella lo sabía. Por eso escondía las faltas en la escuela, por eso inventaba excusas, por eso lavaba platos a las 3 de la mañana como si estuviera salvando su propio destino. Él empezó a ver que cada gesto suyo era un intento desesperado de sostener algo que estaba a punto de caer. Y eso lo conmovió de una manera que no sabía explicar. Porque, por mucho dinero que tuviera, nunca logró impedir que sus propios miedos crecieran con él. Miedo a fracasar. Miedo al rechazo. Miedo a no ser suficiente. Y allí estaba ella, tan pequeña y cargando miedos tan enormes. Era imposible no sentir empatía. Imposible no querer entender que, exactamente, temía perder. La niña, claro, no tenía palabras para explicar todo eso. Los niños casi nunca las tienen. Hablan con gestos, con silencios, con miradas que evitan el contacto para no revelar secretos. Y fue en una de esas miradas que él percibió algo que lo desarmó por completo, ese tipo de expresión que solo quien ya tuvo que esconder lágrimas reconoce. Una mezcla de culpa, responsabilidad y miedo a decepcionar. Una expresión que dice, si fallo, todo se derrumba. Él entendió que estaba frente a un pedido de auxilio escondido bajo capas de silencio.
Y eso le recordó cuánta gente vive cargando miedos gigantes detrás de una sonrisa pequeña. Su corazón se apretó como hacía años no sucedía. Y fue allí, en ese intercambio silencioso, que decidió que necesitaba profundizar. Porque ese miedo no había nacido solo, fue entonces cuando se hizo una pregunta que lo cambiaría todo: ¿qué puede ser tan grave para que una niña esconda algo así? Ese pensamiento martilló su cabeza por el resto de la madrugada. Sabía, en el fondo, que nadie actúa con tanto esfuerzo sin un motivo devastador. Ese miedo no se inventa, se vive. Y cuanto más pensaba, más sentía el estómago hundirse ante la posibilidad de que aquello fuese mucho mayor de lo que imaginaba. La verdad estaba allí, escondida entre los platos mojados y la mirada cansada de ella. Y aunque todavía no sabía cuál era, ya sentía que necesitaba descubrirlo cuanto antes. Porque a veces el miedo revela no solo lo que alguien intenta esconder, sino también lo que intenta desesperadamente proteger. Y ese misterio empezaría a tomar forma cuando la vergüenza entrara en escena. La falta de dinero, por sí sola, ya es cruel. Pero cuando se mezcla con la vergüenza, se convierte en un peso que corroe silenciosamente la autoestima de cualquier niño. La niña sentía eso todos los días. Faltar a la escuela no era pereza ni descuido, era miedo de enfrentar las risas de los compañeros. Porque la pobreza se vuelve chiste en la boca de quienes nunca tuvieron que elegir entre comer y pagar una cuenta. Es injusto. Es doloroso. Y es real. Él solo entendió esto cuando escuchó, por casualidad, a su madre disculpándose con la directora por no poder comprar un cuaderno nuevo. Fue como recibir un golpe en el estómago. Ese mundo de desigualdad que siempre vio desde lejos ahora tenía un rostro. Un nombre. Una historia que lo desarmaba poco a poco. Y empezó a darse cuenta de que la vergüenza es una herida mucho más profunda que cualquier carencia material. La niña escondía su mochila rota como quien esconde un secreto prohibido. La sostenía apretada contra el cuerpo, intentando evitar que alguien notara los agujeros. Él recordó inmediatamente una época en la que también sintió vergüenza, no de pobreza, sino de no sentirse suficiente. Percibió que la vergüenza es democrática, afecta a ricos y pobres, cada uno a su manera, pero con el mismo dolor. Y eso le hizo entender que humillar a alguien por lo que no tiene es una de las crueldades más comunes y silenciosas del mundo. Ver a la niña encogerse para caber en el mundo le dolió en el pecho de una forma que nunca había sentido. Y con cada detalle, la pregunta crecía: ¿hasta dónde había sido herida esa niña? Él ya sabía que iba mucho más allá de lavar platos de madrugada. El acoso que sufrían no era solo por materiales viejos o ropa sencilla. Era por ser diferente. Por no poder esconder su propia realidad. Y cuando un niño descubre que su vida se convierte en motivo de risa, empieza a creer que hay algo malo en él. Eso destruye. Eso marca. Eso queda. Él lo vio en sus ojos, esa mezcla de miedo y vergüenza que no debería existir en nadie, mucho menos en un niño. Y recordó algo que escuchó una vez: la pobreza no humilla. El ser humano, sí. Eso lo golpeó con fuerza. Porque, por primera vez, entendió que ella no faltaba a la escuela por rebeldía, sino por autoprotección. Y eso, para él, fue un punto de quiebre. En un momento inesperado, ella confesó, muy bajito, que no quería ir a la escuela porque se rieron de ella otra vez. Él se quedó congelado. Su voz temblaba como si cada palabra necesitara permiso para existir. Y allí, en esa confesión frágil, entendió que gran parte del sufrimiento de ella venía de la sensación de inferioridad que el ambiente escolar reforzaba. No por culpa de los profesores, sino por los niños que repetían las crueldades aprendidas en casa. Él respiró hondo. Sintió algo que no sabía nombrar. ¿Rabia? ¿Tristeza? ¿Deseo de protegerla? Quizás todo eso junto. Y comprendió que ese acoso no era solo un problema escolar, sino un reflejo de desigualdades que él nunca había visto porque nunca tuvo que enfrentarlas. Y eso lo cambió, y entonces vino la analogía que lo persiguió todo el día: es como si cada risa resonara 1000 veces dentro de su cabeza. Pensó en eso una y otra vez, imaginando cómo debe ser convivir con un eco así cuando se es tan joven.
La vergüenza de ella tenía raíces profundas y cada risa cruel era como agua que alimentaba esa raíz. Cuanto más pensaba, más sentía el corazón apretar con la urgencia de hacer algo. Porque la vergüenza solo existe cuando alguien siente que no tiene valor. Y, por primera vez, percibió que quizá podía ayudar a esa niña a recuperar el valor que el mundo intentaba quitarle. Y eso lo llevaría directamente al descubrimiento que partiría su corazón. La verdad, cuando finalmente aparece, nunca llega con suavidad. Llega como un viento que derriba puertas, como una luz que incomoda los ojos de quien pasó demasiado tiempo en la oscuridad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando él descubrió el verdadero motivo de las ausencias de la niña en la escuela. No era rebeldía, no era pereza, no era desinterés. Era dolor. Dolor silencioso. Dolor escondido por vergüenza. La directora explicó, con cautela, que la niña faltaba porque ya no soportaba más la humillación. Y en ese momento, algo dentro de él se derrumbó. No era su padre, pero lo sintió como si lo fuera. Porque hay dolores que atraviesan cualquier barrera social, financiera o emocional. El dolor de esa niña perforó capas de él que ni siquiera sabía que existían. Y ese descubrimiento, tan duro como revelador, le hizo ver la fragilidad de aquello que creía controlar. Caminó hacia la cocina todavía tratando de asimilar lo que había escuchado. Y cuando vio a la niña agachada recogiendo un vaso que había caído, algo dentro de él simplemente se quebró. No por el vaso, sino por la forma en que ella pidió disculpas, como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Se dio cuenta de que esa niña vivía esperando regaños, rechazo o reemplazo. Y eso lo devastó. ¿Cómo alguien tan joven podía vivir tan encogida? ¿Cómo nadie había notado eso antes? Sintió una mezcla profunda de culpa, aun sabiendo que no había sido su culpa. Pero la culpa no nace solo de la responsabilidad. Nace de la conciencia. Y él finalmente era consciente de la realidad de aquella niña. Una realidad que no combinaba en nada con el lujo y la frialdad de la casa donde vivían. Le preguntó, con cuidado, ¿por qué no me lo contaste? Y ella, sin levantar la mirada, respondió, porque no quería que despidieran a mi mamá. Aquello fue como una hoja cortándole el pecho. No ocultaba el dolor por ella, sino para proteger a su madre. Sintió una ola de respeto, tristeza e indignación al mismo tiempo. Una niña cargando un peso que ni los adultos soportan. Y comprendió que detrás del miedo había algo aún más puro, amor. Un amor inocente, desesperado y silencioso. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo desarmó por completo. Se dio cuenta de una verdad incómoda, no conocía nada ni a nadie dentro de su propia casa, como si eso no fuera suficiente. Cuando la madre percibió que la verdad había salido a la luz, se derrumbó en lágrimas. No de vergüenza, sino de alivio. Se disculpó una y otra vez diciendo que no quería causar problemas. Y eso lo golpeó como un puñetazo emocional. Era como si ambas, madre e hija, hubieran aprendido a pedir perdón simplemente por existir. Él se acercó, puso una mano en su hombro y dijo algo que nunca imaginó decir: la culpa no es de ustedes. Es mía, por no haber visto antes. Y fue en ese instante que entendió la enorme distancia entre ellos. Distancia de mundos. De historias. De realidades. Pero, principalmente, distancia de mirada. Y eso necesitaba cambiar. Al ver a ambas llorando, algo dentro de él se reacomodó. De repente, todas las prioridades que antes parecían inamovibles, negocios, agendas, reuniones, se volvieron pequeñas. Ridículamente pequeñas. Entendió que el dinero puede comprar casi todo, pero nunca el tiempo perdido, ni los dolores silenciados, ni la dignidad arrebatada. Y en ese instante tomó una decisión silenciosa pero poderosa: ayudaría. De verdad. No con limosnas, ni con lástima, ni con caridad automática. Sino con humanidad. Con presencia. Con cambio real. Y esa decisión sería el inicio de una transformación que uniría dos mundos, el de él y el de ellas, como nunca imaginó. Porque algunos descubrimientos no solo rompen el corazón, lo moldean de nuevo. Y él lo descubriría muy pronto.
Convivir bajo el mismo techo no significa vivir en el mismo mundo. Y eso fue exactamente lo que él entendió cuando comenzó a ver la realidad de la niña. Allí, en aquella casa enorme, vivían dos universos completamente distintos. De un lado, él, acostumbrado a tener todo al alcance de la mano. Del otro, ella, acostumbrada a improvisar, remendar, esconder necesidades para no parecer una carga. Ese contraste lo golpeó como un choque eléctrico. ¿Cómo no había notado eso antes? Era como si la casa hubiera revelado de repente sus pequeñas fronteras invisibles, las habitaciones en las que ella no entraba, los espacios donde no hablaba, los momentos en que se hacía pequeña para no incomodar. Se dio cuenta de que vivía rodeado de privilegios tan naturales para el que se habían vuelto invisibles. Y ahora, por primera vez, esos privilegios le incomodaban. La verdadera desigualdad no está solo en el dinero, sino en la sensación de pertenencia. Él siempre se movió por la casa como alguien que era dueño del lugar, porque lo era. Ella se movía con cuidado, como si caminara por territorio prestado. Esa diferencia le dolió por dentro, porque nunca había pensado en el peso emocional de vivir en un lugar donde trabajas, pero no perteneces. Recordó una etapa de su propia vida, cuando comenzó a trabajar en la empresa de su padre y no se sentía digno de estar allí. Era diferente, claro. Pero ese recuerdo le hizo comprender que la niña vivía ese sentimiento de inadecuación todos los días, solo que multiplicado por 1000. Era como ver una película de su propia vida, pero con una protagonista que no tenía elección. Y eso le hizo ver el mundo con una nueva profundidad. Su riqueza de repente parecía gigantesca, exagerada, casi incómoda cuando se contrastaba con la simplicidad de la vida de ella. Y lo más impactante es que ella nunca se quejaba. Nunca pedía nada. Nunca mostraba envidia ni resentimiento. Eso lo desarmó. Porque mientras él creció queriendo siempre más, ella creció aprendiendo a sobrevivir con menos, mucho menos. Y eso lo hizo repensar toda su historia. Recordó las veces que reclamó por cosas pequeñas, las veces que confundió lujo con necesidad, las veces que creyó que merecía más solo por trabajar duro. Pero, ¿y quiénes trabajan duro sin oportunidades? La vida de ella era la respuesta viva a esa pregunta. Y esa percepción lo hizo mirar sus propios conceptos de valor y mérito con otros ojos. La brecha social entre ellos era tan grande que, por un instante, sintió vergüenza de su propia riqueza. No por tenerla, sino por nunca haber entendido lo que significaba no tenerla. Recordó las frases motivacionales que se repetía: todos tienen las mismas oportunidades, solo es cuestión de esforzarse, quien quiere, puede. Pero ahora esas frases sonaban vacías, casi crueles. Porque no es verdad que todos empiezan desde el mismo lugar. Y ver eso tan de cerca, en la rutina de la niña, hacía que cualquier meritocracia pareciera una broma amarga. Respiró hondo, tratando de reorganizar su forma de ver el mundo. Y entendió que la riqueza no se trata solo de tener mucho, sino de tener seguridad, voz, espacio, dignidad. Y ella no tenía nada de eso. Fue en ese conflicto interno cuando finalmente entendió algo profundo: la humildad no tiene precio, y tampoco puede comprarse. Nace de experiencias, cicatrices y caídas que enseñan más que cualquier diploma. Él había estado en muchos lugares, salas lujosas, reuniones millonarias, cenas con gente importante. Pero al mirar a aquella niña, comprendió que nunca había estado en el lugar más importante de todos, el lugar de la comprensión. Y eso abrió algo dentro de él. Como una puerta que nadie había tocado antes. Era imposible no sentir que dos mundos estaban a punto de colisionar, no para destruir, sino para transformar. Y esa transformación comenzaría cuando alguien finalmente decidiera ver al otro de verdad. Hay un momento en la vida en que todo cambia, y, la mayoría de las veces, ese cambio comienza cuando alguien finalmente decide verte de verdad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con él. Por primera vez, no era el jefe mirando a la empleada. No era el hombre rico observando a quien trabajaba en su casa. Era un ser humano mirando a otro ser humano. Y en ese instante entendió algo profundo: la niña no necesitaba dinero, regalos ni favores. Necesitaba ser vista. Ser escuchada. Ser reconocida.
Porque el mayor dolor que alguien puede cargar no es la falta de recursos, es la falta de mirada. Y ese tipo de atención era precisamente lo que ella nunca había recibido hasta ahora. Él sintió esa conciencia como si alguien encendiera una luz dentro de su pecho. Fue entonces cuando empezó a notar todos los detalles que antes pasaban desapercibidos. La manera tímida en que se recogía el cabello cuando estaba nerviosa, la forma en que evitaba el contacto visual, la rapidez con que decía perdón, incluso sin tener culpa. Esos pequeños gestos contaban una historia entera, una historia de miedo, silencio y un esfuerzo constante por desaparecer para no molestar. Y entendió que muchas personas viven así, tan ocupadas tratando de no incomodar que atraviesan la vida como sombras. Recordó su propia infancia, cuando también deseaba que alguien hubiera visto sus miedos antes de que se convirtieran en cicatrices. Ese recuerdo creó una conexión inesperada entre ellos. Comprendió que ser visto no se trata de atención superficial, sino de presencia. De estar allí de verdad. Y ese día, decidió estar presente para ella. Le preguntó si estaba bien. Le preguntó qué le gustaba hacer. Le preguntó cuál era su mayor sueño. Y, para su sorpresa, la niña tardó mucho en responder. No porque no lo supiera, sino porque no estaba acostumbrada a que le preguntaran. Aquello le partió el corazón. Un niño que crece sin ser escuchado, crece creyendo que sus sueños son demasiado pequeños para decirlos en voz alta. Y él entendió, en ese instante, que parte del dolor de ella nacía de la falta de permiso para existir. Poco a poco, ella comenzó a hablar. Contó que le gustaba dibujar, pero le daba vergüenza mostrárselo a alguien. Contó que quería volver a la escuela, pero no quería avergonzar a su madre pidiendo materiales mejores. Contó que tenía miedo de crecer sin convertirse en alguien de verdad. Y esas palabras le golpearon como una avalancha emocional. Comprendió que esa niña cargaba miedos que ningún niño de su edad debería cargar. Y, al escucharla, una vez más sintió el contraste entre sus mundos. Mientras él creció con puertas abiertas, ella creció intentando atravesar paredes. Y había algo profundamente injusto en eso. Algo que ya no podía ignorar. Fue allí cuando comprendió, con absoluta claridad, que gran parte del dolor humano nace del deseo más simple y más ignorado del mundo, el deseo de ser visto. Cuando alguien te mira y te dice estoy aquí, todo cambia. La vida gana color, propósito, dirección. Y decidió, en ese momento, ser esa presencia transformadora en la vida de ella. No por obligación. No por culpa. Sino porque finalmente la veía como realmente era, una niña con miedo, talento, sueños y una fuerza silenciosa que pocos percibían. Y esa decisión sería el puente al siguiente paso, transformar ese dolor en esperanza. El cambio no comienza con soluciones grandiosas, comienza con pequeñas decisiones. Y eso fue exactamente lo que él entendió cuando decidió ayudar a la niña y a su madre. No había discursos, ni promesas, ni planes exagerados. Había simplemente presencia. Una presencia firme, humana, honesta. Se dio cuenta de que, después de todo lo que la niña había enfrentado, ella no necesitaba lujo, necesitaba seguridad. Necesitaba saber que, por primera vez, alguien estaba a su lado. Alguien que no se iría. Alguien que no se burlaría de ella. Y ese pequeño cambio, esa revolución silenciosa, comenzó a transformar la forma en que ella respiraba, hablaba y miraba el mundo. Él empezó por los detalles. Preguntó sobre la escuela. Habló con la directora. Solicitó apoyo para que ella enfrentara el acoso. Le ofreció material escolar nuevo, no como un regalo, sino como una herramienta. Porque finalmente entendía que la dignidad no viene de la caridad, sino de la oportunidad. La niña, poco a poco, empezó a soltarse. Comenzó a creer que quizá podría volver a la escuela sin sentir que el corazón le iba a estallar de ansiedad. Empezó a darse cuenta de que el mundo no estaba hecho solo de puertas cerradas, a veces, alguien podía abrir una para ella. Y eso era nuevo. Muy nuevo. La madre, viendo todo eso, lloraba de alivio siempre que podía. Por primera vez, sentía que no estaba sola tratando de proteger a su hija. Y él, al ver la fuerza de esa mujer, entendió que ayudar no era salvar, era caminar junto a ella.
Era compartir el peso. Era darle a alguien el derecho de respirar. Nunca había pensado en la vida de un modo tan humano, pero ahora parecía imposible pensar de otra forma. La casa, antes silenciosa, empezó a llenarse de un nuevo tipo de sonido, risas tímidas, conversaciones cortas, pequeños agradecimientos que surgían naturalmente. Era como si la esperanza estuviera entrando lentamente por la puerta principal. Con el tiempo, la niña volvió a la escuela. Entró al salón con el corazón acelerado, pero con los ojos más livianos. Y cuando alguien intentó burlarse de ella, ocurrió algo inesperado, respiró hondo y no agachó la cabeza. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque finalmente tenía algo que nunca había tenido antes: apoyo. Era increíble ver cómo su confianza crecía día tras día. Él observaba desde lejos, sintiendo un orgullo que no sabía que podía sentir. Era como ver una semilla que, durante años, había sido pisoteada, finalmente empezando a brotar, y entonces comprendió algo precioso: cuando alguien cree en ti, tu historia cambia. No importa de dónde vengas. No importa lo grande que sea tu dolor. No importa cuántas veces el mundo trató de convencerte de que no era suficiente. Cuando alguien te ve, te escucha y te apoya, todo se transforma. Y fue esa transformación, ese paso del miedo a la esperanza, lo que unió a los tres de una manera que ninguno esperaba. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero una cosa era segura: a partir de ese momento, esa niña nunca más enfrentaría el mundo sola. Y eso, para él, era solo el comienzo de algo mucho más grande. Y, al final de este recorrido, se vuelve imposible no notar cómo una historia aparentemente pequeña puede revelar verdades enormes sobre la vida. Porque cuando miramos con atención, percibimos que cada gesto silencioso de esa niña, cada esfuerzo de la madre, cada cambio en el corazón de aquel hombre, todo eso reflejaba las batallas que tantos de nosotros enfrentamos en silencio. La verdad es que nadie pasa por la vida sin heridas. Algunos llevan cicatrices visibles, otros llevan marcas que nadie ve, pero, en el fondo, todos desean lo mismo: ser vistos, entendidos y acogidos. Quizá esta historia te conmovió porque, de alguna forma, ya estuviste en el lugar de uno de ellos. Quizá fuiste el niño que intentó ser demasiado fuerte. O quizá fuiste la madre que sostuvo el mundo con sus propias manos. O incluso el adulto que, de repente, descubrió que no lo sabía todo, y necesitaba aprender a ver de verdad. No importa quién hayas sido hasta ahora, lo que importa es quién decides ser a partir de este momento. Ahora déjame preguntarte: ¿cuántas personas a tu alrededor necesitan ser vistas, pero aún no lo has notado? ¿Cuántas veces te tragaste palabras, emociones y sueños por vergüenza o por miedo a no ser suficiente? ¿Qué podrías cambiar hoy mismo, para aliviar el peso que tú o alguien cercano ha cargado en silencio? La vida está llena de estas pequeñas oportunidades de transformación. A veces, todo comienza con un gesto simple: escuchar, preguntar, ayudar, tender la mano, mirar a alguien a los ojos. Y quizá esta historia te tocó justamente para recordarte eso, que puede ser el punto de cambio en la vida de alguien, del mismo modo que alguien un día puede ser el punto de cambio en la tuya. Si esta narrativa te inspiró, te movió o abrió una reflexión importante, te invito a seguir aquí conmigo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, y ven a aprender, sentir y crecer con más historias como esta. Todavía tengo mucho que quiero contarte, y creo, de verdad, que cada una puede transformar algo dentro de ti.